viene nuestro tema central, el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a la luz de la nueva reglamentación, que es la resolución 1597 que estamos mirando, donde en su momento ya estamos diciendo y estamos precisando que siguen siendo unas intervenciones gratuitas dirigidas a toda la población, sin distingo de aseguramiento, de raza, de estrato, absolutamente todo. Toda la gente que podamos abarcar con estas intervenciones. Este plan de salud pública de intervenciones colectivas debe ser formulado, implementado y evaluado por las entidades territoriales. ¿Qué significa eso? Que la debe desarrollar las secretarías municipales de salud o las direcciones locales de salud son las responsables de la formulación de este plan de intervenciones colectivas. El operador, que normalmente es la empresa social del Estado, no debe formular el plan de intervenciones colectivas. ¿Quién lo formula? Dependiendo de su ASIS, dependiendo de su plan territorial de salud, su plan de desarrollo, es la dirección local o las secretarías municipales de salud, en su defecto a nivel nacional, pues los niveles departamentales. Se articula con el Plan Territorial de Salud y el Plan de Acción en Salud, el famoso PAS, que ustedes ya miraron en anteriores sesiones. ¿Para qué? Para que podamos verlas reflejadas ya como está definida como un conjunto de intervenciones, procedimientos o actividades de carácter gratuito dirigidas a la población, materializadas a través de los entornos de vida cotidiana. ¿Cuáles entornos? Lo van a ver mucho más en el despliegue y en la elaboración del anexo técnico, pero me anticipo los entornos comunitario, educativo, hogar, institucional, laboral, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que en función de las características que cada uno de estos entornos tiene, nosotros podamos identificar justamente esas necesidades y potencialidades, ¿por qué no decir lo que cada uno de estos escenarios tiene? Y con base en ello, poder hacer todo el despliegue y todo el desarrollo en cada uno de los territorios y los microterritorios. Aquí ya nos vamos familiarizando con este lenguaje, territorio, microterritorio y en los diferentes entornos de la vida cotidiana, ¿no? Y estamos hablando que es de carácter gratuito. Elementos clave, frasecitas clave que yo les voy repitiendo, insistiendo para que vayamos viendo la diferencia que lo hacía frente a lo que hacíamos con la resolución 518. Ahora bien, aquí viene qué vamos a hacer para la formulación del plan de salud pública de intervenciones colectivas. Como yo les decía anteriormente, las directrices nos las da el Ministerio de Salud y Protección Social y nos habla que para poder hacer una formulación de este plan de salud pública de intervenciones colectivas, partimos del reconocimiento de las condiciones de vida de las comunidades, ¿no? Entonces, eso no lo podemos pasar por alto. Partimos de la necesidad de hacer acuerdos intersectoriales, sociales y comunitarios. Para hacer esto no nos podemos ir solitos, no nos podemos hacer cargo de esa carga de situaciones, problemas solamente el sector salud. Yo siempre repito en todo escenario donde me es posible, es que a salud le llega aquello que los demás sectores no lo hicieron o lo hicieron mal. Y que entonces finalmente, ¿dónde se visibiliza todo eso? En el sector salud, porque acá es donde nos aparecen las muertes, la morbilidad, etcétera. Y por eso nos clasifican, nos evalúan y demás. Pero finalmente, tras de una hipertensión, uno tendrá que mirar qué tanto hay. ¿No? ¿Qué tantas condiciones, situaciones hay en los territorios, en las familias, en las comunidades para que finalmente termine viéndose unos infartos, unas hipertensiones, unos problemas cardiovasculares y demás? Pero nosotros sí hablaban factores de riesgo y hacemos el estribillo frente a eso, pero no, tenemos que ir un poco más allá a partir de lo que es el compromiso con esos otros actores sociales. ¿Para qué? Para que obren y actúen en consonancia con sus competencias. La participación de los demás actores del sector salud, ¿no? Del sector salud, ¿por qué? Porque es que nuestras aseguradoras,
nuestras IPS, sean del sector público y del sector privado, también tienen competencias dentro de lo que tiene que ver el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, el sector público y el sector privado, porque también debemos contar con sus puntos de vista y con sus intervenciones y con su apoyo e involucramiento para el desarrollo de las diferentes estrategias que en un momento dado podamos hacer. Un plan de intervenciones colectivas no puede darse sin un anexo técnico. Ese anexo técnico viene con unos mínimos, ustedes lo van a ver luego en la siguiente sesión. Tiene unos requerimientos de unos mínimos necesarios para poder decir de que efectivamente estamos cumpliendo para poder tener una completitud en un anexo técnico del plan de intervenciones colectivas. Por obvias razones, parte de las necesidades identificadas y analizadas en el ASIS municipal, en el ASIS departamental, donde finalmente terminamos identificando unos núcleos de inequidad. Ustedes debieron haberlo visto en la anterior sesión. Entonces, vamos a poner en práctica todo eso que aprendimos también desde el ASIS para poder formular nuestro plan de salud pública de intervenciones colectivas. A partir de la estrategia de atención primaria en salud, identificamos que se empezó a mapear los territorios, a georreferenciar, a poder ubicar territorios y microterritorios. Eso es indispensable en la formulación del plan de salud pública de intervenciones colectivas, porque teniendo en cuenta ello, vamos a poder hacer el diseño de soluciones, la evaluación de los servicios, que de alguna u otra manera influyen en el bienestar de las personas, las familias y las comunidades. Si no identificamos específicamente los territorios, no podemos llegar con estrategias y actividades sueltas destinadas a todo un conglomerado sin saber específicamente de que no es lo mismo lo que pasa en un corregimiento que en otro, no es lo mismo lo que pasa en una vereda que en otra, y por eso está mapeado los territorios y los microterritorios para poder obrar en consonancia con esta ayuda didáctica y gráfica, digámoslo de alguna manera, que tenemos, pero que va más allá de solamente el gráfico, sino que va de acuerdo a las connotaciones del comportamiento comunitario que podamos identificar allí. Todo esto va armonizado, como se los he venido repitiendo, con el plan decenal, con el plan de desarrollo, con el plan territorial de salud, con el componente operativo anual de inversiones que ustedes ya aprendieron a trabajarlo, con el plan de acción en salud y demás instrumentos de la planeación integral en salud obtenida de la resolución 100 ya trabajada con ustedes. Bueno, en esta implementación también es importante tener en cuenta que las entidades territoriales deben contratar ese plan de intervenciones colectivas con la empresa social del Estado de su territorio o quien haga sus veces. En todos creo que tenemos esa empresa social del Estado que está operando y está trabajando a la luz de la normativa que le corresponde. Y obviamente, dependiendo, como se mencionó antes, de la territorialización del área de influencia de estas empresas sociales del Estado. ¿Por qué? Porque finalmente ellas son las que están ahí en el territorio y nos garantizan la permanencia de las acciones, nos garantizan la permanencia de los servicios. Este plan de intervenciones colectivas debe ser implementado, como se los mencionaba anteriormente, por los equipos básicos de salud. Hoy no hacemos esa diferenciación entre los equipos básicos de salud destinados a hacer atención primaria en salud, que van y hacen las visitas familiares, levantan una ficha y terminan haciendo acciones individuales, pero estos equipos básicos de salud en su evolución tienen que empezar a aprender a trabajar las metodologías, las estrategias y las intervenciones colectivas. Y en su defecto, los equipos que están haciendo plan de intervenciones colectivas hasta ahora tienen que empezar a compenetrarse, a intervenir y a trabajar armónicamente como lo hacen los equipos básicos de salud desde las acciones individuales para que operativamente aprovechemos esos encuentros y esos puntos de encuentro que tenemos con la comunidad en su momento oportuno, en las familias, en terreno y podamos hacer el despliegue de las diferentes estrategias y de las diferentes acciones.
De allí que cuando hablemos del plan de intervenciones colectivas, los municipios deberán tener un único plan de intervenciones colectivas. ¿Eso qué significa? Significa que los municipios categoría uno, 2 y 3 que formulaban su propio plan de intervenciones colectivas y si en un momento dado el nivel departamental va a concurrir y va a complementar algunas acciones en estos municipios, el plan de intervenciones colectivas de ese municipio va a incluir aquello que el departamento va a complementar o va a concurrir. Por el otro lado, los municipios categorías 4, 5 y 6, donde el despliegue lo hacía en su generalidad, el departamento va a tener que tener en cuenta esos componentes iniciales de planeación que habíamos hablado, el ASIS municipal, las necesidades sentidas por territorio, microterritorio, los actores involucrados y demás, para constituir un único plan de intervenciones colectivas a la luz de las necesidades del municipio y no a la luz de lo que de pronto los territorios departamentales de pronto pudieran identificar solamente, sino a partir de lo que el nivel municipal requiera y solicita, pero será en un único plan de intervenciones colectivas, confluyendo los recursos y los despliegues tanto municipales como departamentales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y siempre gestionemos y direccionemos para que eso se haga de esa manera. Cuando ustedes vayan a mirar cómo se hace el anexo técnico y demás, van a poder retomar también un poquito de este componente. Por otra parte, para la implementación, el convenio o contrato interadministrativo que se haga con la empresa social del Estado, el acta de inicio a más tardar debe estar el 1 de abril. Esta es una pildorita que ustedes no pueden perder de vista porque estamos ya con esta nueva reglamentación, so pena de ser sancionados si no lo hacemos de esa manera, para poder asegurar la continuidad a 31 de marzo de la siguiente vigencia, ¿no es cierto? Lo que podrá ser la continuidad de ese anexo técnico aprobado y inicialmente contratado hasta 31 de diciembre, pero que enero, febrero, marzo tendrá que irse para complementar todo lo que está estipulado en ese anexo técnico, contratarse con vigencias futuras para poder llegar hasta el marzo, 31 de marzo de la siguiente vigencia y hasta que no nos den lineamientos diferentes al respecto, tendrá que hacerse así porque nadie podemos negarnos a cerrar vigencias a 31 de diciembre de cada año. Mientras tanto, estamos haciéndolo de esa manera. Lo importante aquí que es garantizar el uso de la totalidad de recursos del sistema de general de participaciones que está asignado a cada uno de los territorios, a cada uno de los municipios, toda vez de que esos recursos usted no los puede volver a utilizar en la siguiente vigencia, sino que se van al saco común, que luego, por la normativa y la reglamentación anterior, se va al componente del PAI, pero que todavía también tiene dificultades en esa reglamentación para poder ejecutarse esos recursos. Entonces, para evitar eso, es mejor que ejecutemos absolutamente todos los recursos que normalmente tenemos asignados por cada vigencia fiscal. Por otra parte, se nos menciona en esta resolución 1597 que las empresas sociales del Estado deben entrar a formular un plan de fortalecimiento institucional para poder operar ese PIC que se le va a contratar a la luz de la resolución 1597. Ese fortalecimiento institucional, si bien es cierto, la normativa nos menciona que el ministerio probablemente reglamentará cómo va a ser ese plan de fortalecimiento desde ya. Nosotros
en los municipios ya podemos ir identificando, oiga, cuáles son las situaciones difíciles que han tenido nuestros operadores, nuestras empresas sociales del Estado en normas, en conocimiento, en talento humano, en implementación de pedagogías, en implementación de estrategias, en recursos como los sistemas de información, en otros elementos que a veces no nos permiten ejecutar correctamente. Vayamos identificando todo eso para saber de que a partir de eso es que seguramente tenemos que hacer nuestro plan de fortalecimiento y exigirle ese plan de fortalecimiento a la empresa social del Estado eh, para este contrato nuevo. Ahora bien, aquí se menciona en esta resolución que en los municipios donde no se encuentre con esa empresa social del Estado, la ejecución de esas actividades del plan de intervenciones colectivas se deberá hacer de manera directa, ¿no? Siempre y cuando no tenga usted allí en esas actividades, en esas estrategias, en esos productos de ejecutar, no tenga algo que a usted le requiera que los servicios deban ser habilitados. ¿Por qué? Porque usted como entidad local de salud, como dirección local de salud, como Secretaría Municipal de Salud, no puede hacer prestación de servicios de salud donde se requiera habilitación de los mismos. Entonces, aquello que no requiera esta parte puede perfectamente ejecutarlo directamente la entidad local. Por otra parte, se podrá contratar también con empresas sociales de los municipios vecinos, los que están más cercanos, los que tengan condiciones, características similares y que de alguna manera permita identificar que se compenetran y que conocen la problemática y de hecho así podrían desempeñar un papel importante en la ejecución del plan de intervenciones colectivas, toda vez que tienen conocimiento del territorio, porque eso es supremamente importante. Estando yo aquí, no puedo contratar con un municipio que esté pues más allá de mis fronteras, que de repente no tenga la capacidad para entender lo que pasa en mi territorio, ¿no? Entonces, estas para que puedan ser trabajadas en el entendido que se requiere esa habilitación de la cual estamos hablando. Bueno, aquí tenemos otra situación importante dentro de la implementación. Si por alguna circunstancia la empresa social del Estado menciona que no tiene capacidad instalada o resolutiva para poder ejecutar algunas de las acciones que le pretendemos contratar, esto no es como muy folclórico, ¿no? Decir, ah, no, vea, yo esto no le voy a hacer, quite del anexo técnico. Deberá manifestarlo por escrito en un plazo no mayor a 15 días de que lo hagamos conocedor del anexo técnico que queremos contratar. Incluso uno hace las mesas de trabajo y las actas de concertación de la contratación y para ese entonces ya debe estar manifestado por ellos de que hay algún producto o alguna actividad que ellos no lo puedan ejecutar. Deberá evidenciarse la gestión adelantada por la entidad territorial, por el municipio, por la Dirección Local de Salud para la contratación del PIC con esta empresa social del Estado o con la entidad que haga sus veces. Es decir, todo soportado oficialmente a través de correos electrónicos, oficios de requerimientos, de invitaciones, actas de reunión y demás, con los soportes correspondientes, que es lo único que puede evidenciar que se está haciendo la gestión correspondiente. En ningún caso se podrá subcontratar las intervenciones colectivas. Ah, este anexo técnico, tengo unos productos, tengo unas actividades, esto lo voy a contratar con una EAT, con una cooperativa, no, esto no se puede hacer porque eso significa subcontratación. Solamente la empresa social del Estado puede subcontratar aquellas actividades de apoyo, es decir, aquellas actividades que no son su misionalidad. La misionalidad de las empresas sociales del Estado, pues obviamente es el servicio de salud, tanto individual como colectivo. Pero, por ejemplo, si tiene que sacar algún tipo de insumos, materiales, transporte,
Ellos no son proveedores ni de insumos, ni de materiales, ni de transporte. Por lo tanto, ellos esos elementos, esas situaciones, sí las pueden subcontratar, incluso algún material didáctico que se necesite efectivamente para poder desarrollar las intervenciones colectivas. Luego vamos a ver algunas prohibiciones que hay en este sentido y a lo cual hay que ponerle mucho cuidado porque los entes de control ahora sí están encima de esto para que no vayamos a tener problemas. Entonces, igualmente, dentro de esta implementación es importante tener en cuenta que hay que desarrollar, implementar, monitorear y evaluar la adecuación sociocultural de los planes. No es lo mismo que yo trabaje con unas personas que están en el casco urbano a que yo trabaje con unas personas que están en la parte rural o que son de poblaciones indígenas, que son de poblaciones afro, que son poblaciones migrantes. Cualquier situación que me permita hacer esa diferenciación sociocultural. Entonces, hay que desarrollar todo esto diferenciando en los planes, programas, estrategias, todo esto, cada una de los grupos poblacionales a los cuales yo me voy a dirigir, con quienes voy a desarrollar las intervenciones colectivas. Y para eso, pues vamos de la mano de la asistencia técnica que el departamento nos está dando día tras día, periodo tras periodo y constantemente. Y si no nos lo diere, hay que estar solicitando esas asistencias técnicas para poderlo hacerlo de manera adecuada a las circunstancias socioculturales de cada uno de nuestros grupos poblacionales. Hay una cosa importante aquí que también nos menciona esta nueva resolución, cosa que de repente antes no lo trabajábamos de esa manera. El abordaje comunitario en salud sexual y reproductiva, del consumo de sustancias psicoactivas o algunas prioridades en salud pública, donde dice que las entidades que implementan el plan de intervenciones colectivas podrían contratar estas actividades específicas con organizaciones de base comunitaria sin ánimo de lucro. Para nadie es desconocido que en los territorios a veces tenemos esas organizaciones sociales y comunitarias expertas en trabajar derechos sexuales y reproductivos, interrupción voluntaria del embarazo, jóvenes que se han capacitado y se han organizado para poder trabajar esto, ONGs muy de la región que están haciendo este tipo de cosas. El operador de la empresa social del Estado puede contratar esto en la medida que esto le favorezca y le facilite llegar como mucho más directamente a los grupos poblacionales para los cuales yo quiero contratar este tipo de actividades y productos. Por ejemplo, la situación de sustancias psicoactivas. No podemos inventar algo que de repente otras entidades, organizaciones comunitarias ya lo tienen y pueden llegar muy fácilmente y con más confianza a la comunidad. Entonces, en esas circunstancias, sí se puede, sí la entidad, la empresa social del Estado puede hacer esa contratación pero solamente con estas organizaciones de base comunitaria y que no estén sin ánimo de lucro. Por otra parte, la formulación y la ejecución del plan de salud pública de intervenciones colectivas del nivel municipal insisten en que debe hacerse mediante procesos de participación social y comunitaria con los grupos étnicos. Eso significa grupos de indígenas, grupos de afro, grupos rom, donde se los tenga. Debe hacerse de manera articulada y complementaria para las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a cargo de las entidades administradores de planes de beneficios o de las entidades promotoras de salud. Debe coordinarse en ese sentido, entonces, tanto las intervenciones individuales como las intervenciones colectivas que se van a dirigir a estos grupos poblacionales. Si en algún momento hay necesidad de aplicar glosas, sanciones, en el marco de lo que hemos pactado, de acuerdo al anexo técnico, de acuerdo teniendo en cuenta los acuerdos de voluntades que hemos hecho con las empresas sociales del Estado, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque de lo contrario, quien tiene problemas será la administración municipal de dejar pasar situaciones de no cumplimiento, de no entrega, tanto de productos como de actividades o de lo contemplado en el anexo técnico.
Esta resolución menciona que hay necesidad de remitir al Ministerio de Salud y Protección Social, tanto desde el departamento, unos informes que son mensuales. Por lo tanto, el departamento nos estará requiriendo los informes mensuales de acuerdo a como hayamos planeado en nuestro PAS y en nuestro plan de intervenciones colectivas, las actividades y los productos. De ahí que debemos estar alerta para estar monitoreando, para estar revisando, de tener nuestros informes al día. Ejecutar los procesos de gestión de insumos de interés en salud pública del nivel municipal y monitorear y evaluar el almacenamiento, la utilización, la disposición final e impacto de dichos insumos a nivel municipal. Me refiero a esto probablemente con quienes les toca comprar insumos, por ejemplo, para lo que es el manejo de vectores. Ver que como todo insumo, medicamento y demás tiene que tener unos lugares apropiados para el almacenamiento, para la distribución, para el uso, todos los cuidados que alrededor de eso debemos hacerlo. Entonces, también tiene que ver esto con ese proceso de gestión de insumos de interés en salud pública. Se debe definir y planear los entornos en los cuales vamos a hacer nuestras intervenciones colectivas, ya las hemos mencionado. Probablemente esto lo vamos a detallar en la elaboración del anexo técnico para que esto también lo conozcan las aseguradoras, las entidades promotoras de salud, y ello nos permita hacer la complementariedad entre la acción individual y la acción colectiva. De ahí que por eso les decía que esta es una normativa que nos permite justamente unas herramientas para poder hacer esa atención integral, como la norma en general así nos lo está mencionando. Realizar la adaptación y adecuación de las intervenciones individuales y colectivas en conjunto con los grupos poblacionales. Ya antes habíamos mencionado que si la planeación se la hace con la intervención de estos grupos poblacionales, la implementación también tendrá que ser con el seguimiento, el monitoreo y con el acompañamiento también de este tipo de grupos poblacionales para poder identificar que efectivamente ellos están accediendo, que se los está tratando con el respeto y el reconocimiento que sus prácticas tradicionales o culturales así lo ameriten. Se debe publicar anualmente en la página web de los municipios, ¿no? Los hallazgos, las conclusiones, los análisis de los resultados y el monitoreo y la evaluación del plan de intervenciones colectivas. Esto no lo podemos dejar pasar de largo. Los municipios que tienen categoría especial 1, 2 y 3 pues deberán adquirir y distribuir y garantizar los insumos críticos para el control de vectores y zoonosis y los medicamentos para el manejo de los esquemas básicos de enfermedades transmisibles, perdón, y de interés en salud pública. Entonces, para que lo tengan en cuenta también, creo que son muy pocos los municipios que tienen en esta parte, pero de todas maneras, para su conocimiento. Ahora bien, esta implementación nos dice que hay unas excepciones en el manejo de este último componente que estábamos hablando. Y dice, excepcionalmente, cuando la entidad territorial o departamental, municipal, no cuente con la capacidad técnica u operativa para la gestión y operación de estos programas de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, en cumplimiento del perfil y experiencia del talento humano, maquinaria y equipos incluido su mantenimiento, calibración, así como para la manipulación de plaguicidas, de acuerdo con lo descrito en estos lineamientos del Ministerio. Estas intervenciones podrán ser contratadas a través de las universidades, organizaciones no gubernamentales, u ONGs u otras instituciones de naturaleza privada cuyo objeto social esté relacionado previa verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas. Yo aquí quiero hacer una salvedad y una aclaración. Recordemos que nos adentramos a procesos de ley de garantías. Entonces, los convenios interadministrativos efectivamente los podemos hacer desde ya. Deberíamos estar ya negociando los anexos técnicos para luego en el mes de enero, que todavía tenemos un campito, poder ahí hacer esos convenios interadministrativos o los contratos interadministrativos, porque luego no se podrá solamente el mes de enero. Y este tipo de excepciones que aquí lo están manifestando, obviamente, atendiendo a la ley de contratación, debe hacerse mediante la modalidad de
invitaciones públicas o licitaciones públicas, dependiendo de la cuantía que esto tenga, porque solamente así se podrá hacer, no se podrá hacer contrataciones directas. Recordemos que vamos a entrar en ese periodo de ley de garantías y si no nos podemos poner en alguna muy seria dificultad si no lo hacemos de esa manera, obedeciendo y atendiendo a la ley de contratación. También aquí nos menciona esta resolución que es supremamente importante a manera de recomendaciones y demás, ejecutar y responder directamente por el desarrollo de las actividades contratadas, según lo establecido en el anexo técnico. Estas recomendaciones son específicas para quien opera el plan de intervenciones colectivas, es decir, para las empresas sociales del Estado. Deben garantizar la disponibilidad o vinculación del total del talento humano exigido por la entidad territorial, es decir, por el municipio, y de acuerdo a lo que esté estipulado y esté acordado en el anexo técnico que vayan a desarrollar y a ejecutar. Todo esto mediante la configuración de lo que son los equipos básicos de salud, a través de los cuales pues se articula y se desarrolla y se hace el despliegue de las intervenciones colectivas y las individuales. Se debe ejecutar el plan de salud pública de intervenciones colectivas con participación social. Esto hay que recordarle a la empresa social del Estado, que deben hacerlo con participación social, apoyándose y articulándose con los grupos y organizaciones de base comunitaria, con las redes sociales, con la sociedad civil que tengamos en el territorio, con los organismos no gubernamentales y de base comunitario y que tienen experiencia en el tema específico que vayan a desarrollar. O sea, el plan de intervenciones colectivas debe ser supremamente participativo. No se puede ir el equipo contratado solito, para nada. Tiene que ir con la garantía de la participación de la comunidad. Y estos son elementos que debemos hacerle acuerdo a nuestro operador y nosotros dentro de lo que es el seguimiento, el monitoreo y demás, debemos garantizar de que efectivamente ellos así lo cumplan. Deben ejecutar las intervenciones colectivas asegurando que ese lugar donde tienen a sus equipos de trabajo cumplan con esas condiciones mínimas, esas condiciones óptimas de capacidad, de accesibilidad, de amplitud, de comodidad, iluminación, limpieza, ventilación, ergonómicas, que sea todo muy ergonómico, muy a la luz de la reglamentación de la salud ocupacional. Deben disponer unas áreas de trabajo en condiciones físicas y sanitarias necesarias para la cantidad de los grupos de trabajo que la empresa social del Estado tenga trabajando en las intervenciones colectivas, para que puedan tener esa capacidad propia de planear, monitorear, evaluar y mirar todos los resultados que esto así se requiera. El talento humano debe estar dentro de las mejores condiciones para que desempeñe de la mejor manera, pues su trabajo. La entidad debe tener, la empresa social del Estado debe elaborar e implementar un procedimiento para la documentación de las acciones que está desarrollando en el marco de lo que es el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. ¿Por qué? Porque los equipos se cambian constantemente, pero si se tiene procedimientos ya instaurados, pues se le facilita dar continuidad y sostenibilidad a las diferentes estrategias que se están implementando en cada uno de los municipios. La empresa social del Estado contratada debe presentar a la entidad territorial los informes y soportes sobre ejecución técnica y financiera, con la periodicidad, con los tiempos acordados tanto en el acta de inicio como en las actas que se desarrollen conjuntamente con el operador, entre el operador y la Dirección Local de Salud o la Secretaría Municipal de Salud, es decir, con la autoridad competente. Esto es supremamente clave. Como ahora ustedes van a mirar en el anexo técnico, ya va a poder haber una diferenciación entre los costos directos e indirectos y cómo sacar ese tipo de cosas. Entonces ya más fácilmente se puede hacer ese monitoreo para que cuando la entidad, la empresa social del Estado presente sus informes, genere en detalle cómo está no solamente la ejecución técnica, sino también cómo está la ejecución financiera. Eso es supremamente clave. Se deberá incluir los soportes
de los costos directos e indirectos de los cuales yo les estoy mencionando. Ustedes lo van a desplegar un poquito más en la siguiente sesión. Se debe manejar los recursos destinados al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en una cuenta bancaria exclusiva. Esto sí viene desde la resolución 518, se mantiene, pero hay que ponerle cuidado al manejo de esa cuenta, que nos estén diciendo cuáles están, cómo están los saldos, cómo van los movimientos de esa cuenta para poder monitorear exhaustivamente cómo se está haciendo la ejecución de esos recursos del Sistema General de Participaciones. Esos recursos que están allí solo se pueden utilizar para el plan de intervenciones colectivas, no para otro tipo de intervenciones, ni mucho menos. De ahí que por eso es importante de que desde las direcciones locales y las secretarías municipales de salud, quien le corresponda hacer la interventoría de este tipo de o supervisión de este tipo de contratos, esté al tanto de estas recomendaciones que se le hace a la empresa social del Estado. Garantizar otra parte. Ustedes miran que esto está siendo muy participativo y por eso colocan dentro de esta resolución con mayor énfasis el que se debe garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana en ejecución, en la ejecución y de documentación e implementación de los procesos de rendición de cuentas. Es decir, que la veeduría pueda estar capacitada ¿para qué? Para ir a terreno, mirar cómo se está haciendo, cómo se está implementando, qué se contrató, qué se está ejecutando y finalmente qué resultados se obtuvieron en la rendición de cuentas. La veeduría tiene que ir de la mano de las intervenciones colectivas y se debe participar. El contratista, el operador, la empresa social del Estado debe participar en los espacios de análisis o de trabajo que convoque la Dirección Local de Salud o las Secretarías Municipales de Salud respecto a indicadores, respecto a asuntos epidemiológicos que en algún momento tenga que ver con los productos y con las actividades que se están trabajando desde el plan de intervenciones colectivas. Debe acudir para que conjuntamente se pueda hacer los análisis correspondientes. Bueno, el momento ya finalizando nos habla de un monitoreo y de una evaluación para el fortalecimiento de este plan de intervenciones colectivas. Y por eso el Ministerio de Salud nos menciona que va a hacer un monitoreo trimestral. Si bien es cierto, va a ser una evaluación anual de cada una de las vigencias, el monitoreo sí se lo va a hacer trimestral, pero finalmente las direcciones locales de salud deben hacer un seguimiento de manera mensual de lo que es la ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y el departamento también hará lo propio de manera mensual y de manera trimestral para poderle responder al ministerio de forma anual todo lo que se está ejecutando con los recursos del Sistema General de Participaciones. Por otra parte, las entidades territoriales deberán monitorear y evaluar el PIC para garantizar, como les decía, este seguimiento mensual, hacer el consolidado anual, tanto de la ejecución técnica como financiera. Si hemos venido haciendo las cosas adecuadamente de manera mensual, pues ya la anual ya será mucho más fácil para que no tengamos dificultades de poder responder a las entidades de control frente a lo que haya sido el desempeño de esa entidad contratada. El Ministerio de Salud, junto con las entidades territoriales, socializarán los resultados de seguimiento y evaluación del PIC y a través de los procesos de rendición de cuentas como un mecanismo que el ministerio en algún momento definirá cómo y cuándo se va a hacer eso, pero finalmente desde los municipios ya venimos haciendo rendiciones de cuenta, entonces es tener eso definitivamente listo para poderlo trabajar y entregar a los entes de control que en algún momento así lo requieran. Hablamos aquí de unos requisitos. Ay, perdón, se me escapó está aquí. Ya. Unos requisitos para la contratación. Supremamente importante, que debemos tenerlo en cuenta, pero hacerlo cumplir. Las direcciones locales, los secretarías municipales de salud, somos los responsables que si esto se pasa
por alto, pues realmente la ejecución no va a ser como se requiere. Debemos ser exigentes en esta parte. Yo sé que hay muchas connotaciones a nivel de municipio para las diferentes formas de contratación, pero luego el problema va a ser de los entes de control para con el municipio y para con las autoridades locales. De allí que por eso es importante hacer cumplir esta parte. Contar la entidad a la que la vamos a contratar, verifiquemos que efectivamente tenga como mínimo unos 2 años de experiencia relacionadas con la ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, salvo que se trate de una empresa social del Estado, pues de pronto recién creada, y a la cual tendremos que ponerle como requisitos varios dentro del anexo técnico, la exigibilidad de la ejecución específica de todo lo que le vayamos a requerir, pues para que pueda cumplirlo de manera concreta. A veces somos muy etéreos en formular actividades, en formular los productos. Van a mirar ahora en la siguiente sesión, pues cómo lo van a ejecutar para que en eso seamos muy precisos y podamos contratarlo de repente si es que nos toca con empresas sociales del Estado que sean nuevas, recién creadas. La empresa social del Estado debe disponer de un coordinador, ojo con eso, que garantice la planeación, la implementación, el monitoreo y la evaluación del PIC de manera territorializada y permanente. ¿Eso qué implicaría? Que ese coordinador tiene que ser de dedicación exclusiva para esto, no que sea la persona que de pronto está destinada por allá a vigilancia y entonces también le pongo acá a hacer esta otra cosa. Este coordinador tiene que tener un perfil específico establecido por la entidad territorial y si nosotros tenemos la sartén por el mango como entidad territorial, seamos exigentes en esto para que las personas tengan experiencia, las personas tengan idoneidad, las personas tengan don de gentes para poder trabajar en terreno y con comunidad, que no tengamos que poner ahí a personas que de repente nos ponen porque sí y definitivamente no cumplen los requisitos para poder monitorear y para poder hacer todo lo relacionado con el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. Para los municipios categoría 1, 2 y 3, dice aquí, la resolución debe exigirse que se acredite experiencia en salud pública. Y yo, pues, particularmente pensaría que no solamente para los municipios categoría 1, 2 y 3, nada se quita con tener una persona que ya tenga una cierta experiencia en salud pública, de lo contrario, y que tenga la posibilidad de poder manejar lo técnico y lo financiero. Entonces, no cualquier persona maneja lo técnico y lo financiero, de ahí que debemos ser exigentes en ese perfil que vamos a requerirle a la empresa social del Estado. Como les mencionaba anteriormente, esta resolución ya pide un plan de fortalecimiento a quien va a ser el ejecutor del plan de intervenciones colectivas. Entonces, ese plan de fortalecimiento hay que revisarlo, hay que validarlo, hay que aprobarlo como Dirección Local de Salud o como Secretaría de Salud, con unos requisitos que dice el ministerio que lo sacará para el primer año de entrada en vigencia esta resolución. Ya estamos en el primer año de entrada en vigencia. Si no nos los envía, entonces lo que yo les decía anteriormente, al menos empecemos a evidenciar conjuntamente con ese operador, con esa empresa social del Estado, mirar a hacer una lluvia de ideas de todas aquellas situaciones que se han constituido en barrera y en bache, a las cuales seguramente tenemos que trabajarle para que pueda operarse de manera correcta el plan. Cuando la contratación incluya el manejo de biológicos, medicamentos, dispositivos o insumos de tipo médico, pues deberá cumplir con lo establecido en el Sistema Único de Habilitación y los lineamientos técnicos que ya las normas anteriores nos vienen señalando. No podemos pasar por alto eso, de ahí que por eso se mencionaba que cuando uno vaya a contratar el PIC tiene que ser con una empresa social del Estado que tiene la posibilidad de, desde los dos ámbitos, desde las dos miradas, hacer las actividades pedagógicas, la aplicación de tecnologías, pero también tener la habilitación que le permite el manejo de este tipo de insumos y materiales y medicamentos. Bueno, frente a las disposiciones, frente a los recursos financieros. Importantísimo, ya dijimos que debe haber una cuenta específica para esto, ¿no es cierto? Para que se pueda monitorear.
Esta debe ser una subcuenta de salud pública específica para el Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas. Está reglamentado ya en la Ley 715 del 2001. Esto no es nada nuevo, por lo tanto, debe hacerse caso a este tipo de requerimientos. La financiación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas sabemos que es por el Sistema General de Participaciones, donde el nivel confluyen el nivel departamental, distrital o municipal o la entidad que haga sus veces, y en ese sentido se mantienen los lineamientos respecto a la distribución de estos recursos. En los municipios de categoría 1 y 2, básicamente esa distribución se hace entre el 40 y el 60 para cualquiera de los dos lados, 40 para gestión, 60 para el plan de intervenciones colectivas, o al revés, 60% para gestión, 40 para la implementación de colectivas, pero generalmente no desconocemos de que la mayor parte de los recursos se van en la implementación del plan de salud pública de intervenciones colectivas, para que lo tengamos en cuenta y podamos monitorearlo. Esta es una normatividad que viene ya ratico, por lo tanto no va a haber necesidad de requerirles esos. Pero esto que vamos a recalcar acá sí es supremamente importante que ustedes lo tengan en cuenta. Con esa plática del Sistema General de Participaciones no podemos ejecutar ciertas cosas, y a veces eso es a lo que los municipios, las entidades, los operadores están acostumbrados, o viene cualquier persona y le dice, no, vea, compremos por allí con esa plática estas otras cosas. No, no podemos hacer algunas inversiones que están prohibidas. ¿Cuáles son las prohibiciones? No podemos contratar talento humano que desarrolla actividades o procedimientos o intervenciones cuyo pago debe hacerse a cargo de la UPC. ¿Eso qué significa? Acciones individuales, atención de los servicios de salud, las auxiliares, los médicos, las enfermeras que están intramural o extramural trabajando la parte de las RIAs. No. No puede ser que las contratemos con los recursos del plan de intervenciones colectivas. No podemos contratar servicios o tecnologías que estén incluidas en el plan de beneficios de salud, lo que está a cargo de las entidades administradoras de planes de beneficios. No, ojo con eso. No podemos contratar gente con los recursos del Sistema General de Participaciones para ese tipo de cosas. La adquisición de dispositivos, equipos biomédicos para población, sillas de ruedas, bastones, prótesis, aparatos de ayuda ortopédica, entre otros. No, con los recursos, ay, que mire que vamos a trabajar discapacidad, hagamos toda esta parte educativa y finalmente entreguémosles el bastoncito, la sillita o la prótesis. No, con los recursos del Sistema de General de Participaciones no se puede hacer eso. No se puede hacer la producción, organización y difusión de información que no esté relacionada con la priorización de los problemas y necesidades sociales en salud, contenidos en el ASIS, contenidos y que no generen ningún tipo de impacto en la promoción y la prevención. Ah, no, que va a haber una feria cultural de yo no sé qué cosa en el municipio. Señores, Secretaría de Salud, apórtenos para poder sacar la difusión y miren que eso va a servir también para el pueblo. Lleve la plática de ahí. No, eso no se puede hacer. Ay, que hay que contratar una orquesta para hacer el festival y allí van a poner un puestico de vacunación. ¿No será que nos apoyan con? No podemos hacer impresión de objetos promocionales o informativos, que hagamos agenditas, calendarios, la camiseta, la gorra, los botones, los prendedores, lapiceros, llaveros, abanicos, vallas, pasacalles, pendones o volantes. Nada de ese tipo de cosas. Ay, que hagamos el plegable para invitar. No, para nada. En esta resolución son mucho más específicos en este sentido. ¿Por qué? Lo único que nos admiten son elementos didácticos para hacer el trabajo conjunto con las comunidades, con los grupos de trabajo, donde aplicaremos seguramente las metodologías y la parte edupedagógica y comunicativa desarrollándola con la gente.
pero no papelitos que luego uno los encuentra tirados en la calle o en el mismo salón donde hicimos el taller, donde hicimos las cosas, la gente no los utiliza para nada. Las vallas tampoco, los pasacalles, nada de ese tipo de cosas, terminantemente prohibidos. Intervenciones que son competencia de otros sectores de la administración. Que vamos a contratar a un educador físico para que nos ayude a hacer la parte de prevención de situaciones cardiovasculares. Error. El que está destinado para eso, pues seguramente será el encargado de deportes del municipio. Por lo tanto, hay que articular. Hay que articular y hay que coordinar para que los de allá vengan acá y hagan lo propio, pero no gastados con el sistema general de participaciones. Que vamos a sembrar unos arbolitos y que entonces compremos de acá. Error. Eso no lo podemos hacer, ¿no? Que vamos a darles unos premios, unos incentivos a la gente por haber venido al taller y demás. Tampoco. Para eso se hace gestión. Que allá tienen contratados los refrigerios con alguien, no sé qué, pues pídale a los contratistas que tienen allá, que tienen capacidad de pago para eso, haga gestión, vaya a los almacenes, vaya donde quiera, pídale a otras personas, haga mucha gestión. ¿Qué otra prohibición importante tenemos aquí? Está prohibido contratar el talento humano que desarrolla funciones de carácter administrativo, de coordinación, de dirección, administrativo, de coordinación, que no son los que van a terreno, no van allá. Entonces, no se puede ejecutar la plática del Sistema General de Participaciones para financiar este tipo de cargos. Está terminantemente prohibido. La contratación de interventorías o supervisiones de contratos del plan de intervenciones colectivas no se puede contratar con el sistema de participaciones. Para eso el municipio debe tener sus recursos propios que son de funcionamiento con los cuales puede gastárselos para poder hacer la interventoría o la supervisión del plan de intervenciones colectivas o los recursos que son de libre destinación de las entidades territoriales, pero no los del Sistema General de Participaciones. Bueno. Resulta que de repente no se alcanzó a ejecutar todo, el supervisor, el interventor fue muy juicioso en revisarle mes a mes que si cumplió, que no cumplió, ir haciendo sus descuentos, finalizado el contrato, sobraron platicas. No se pudo contratar algo, alguna situación. Recordemos, y yo les decía, es preferible ejecutar todos los recursos, porque si no, esta plática se nos va a recursos de balance y entonces la entidad territorial, tanto departamental, distrital, municipal, lo que quiera que sea, estos recursos del Sistema General de Participaciones de Salud Pública que no se comprometieron en las vigencias anteriores, deberán ir para poder trabajar lo que es las acciones de gestión territorial integral en salud pública, en los procesos transversales del plan de salud pública, específicamente en lo que tiene que ver con el programa ampliado de inmunizaciones, los programas que incluyen enfermedades transmisibles y de control especial, por ejemplo, las de vectores, incluyendo las enfermedades endemoepidémicas, los programas de enfermedades transmitidas por vectores y las de zoonosis. Pero como hay mucha reglamentación alrededor de esto, no es tan fácil llegar y decir, sí, esa plata se la paso luego al componente de vectores y ya. Hay muchos requerimientos detrás de ello y muchas situaciones que dificultan luego la ejecución de estos recursos. Entonces, la advertencia y la claridad que se hace en este momento es que definitivamente tratemos de ejecutar al máximo todos los recursos. Haga todo lo que tenga que hacer para que la empresa social del Estado o el operador finalmente termine ejecutando absolutamente todo. Y en este momento hay que tener en cuenta que si nos van a hacer concurrencia, complementariedad desde el Instituto Departamental de Salud, esos recursos también que irán a la misma cuenta específica del Sistema General de Participaciones, pues se monitoree y que se ejecute en su totalidad.
Básicamente, todo lo que yo he acabado de mencionarles hasta el momento obedece al despliegue normativo de la Resolución 1597 de julio del 2025, nuevita, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y que espero que haya sido de su ayuda y que si tienen dudas, inquietudes al respecto, que yo se las pueda solventar, estoy a su disposición con mucho gusto.